oportunidad de dar Profe, Sí. disculpe, es que falté yo de que me preguntara. Ah, ok. También. A Miguel ver, Díaz. ¿cuáles eran los suyos? Visual 41, kinestésico 37 Ajá. y auditivo 20. Perdón. Ahí estaban. Ok. Entonces tendrías un Gracias. predominante visual. Y con eso los visuales se van a 4. Ok. Entonces, bueno, ahí vemos más o menos la proporción que tienen. ¿Sí? Lo que nos dejaría así, o sea, digamos en mi caso, que soy docente, me deja como en una situación de que, no, pues el grupo está de alguna u otra forma más o menos equilibrado. Voy a marcar como la segunda opción que más tuvieron, nada más como para tener referente hacia dónde está la segunda parte más cargada. Tenemos aquí, la segunda es esta, la tercera, este, este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más de visual. Un complementario. Auditivo 1, 2, 3, 4, 5. Y de kinestésico 3. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí vemos que sí, definitivamente el grupo tendría más de auditivo. Si bien el visual no es el predominante, pero de ahí que sí es como muy complementario, entonces entendería que el grupo sería principalmente visual auditivo. Y ya lo que menos, kinestésico general. ¿Ok? Entonces así es como de alguna forma podemos tener nosotros ya un criterio un poco más sabido respecto de nuestra propia personalidad en cuanto a estos sistemas representativos, y eso nos puede ser útil a nosotros porque así, de alguna forma, por ejemplo, si son auditivos y ya se dieron cuenta que son auditivos y no lo estaban haciendo, una recomendación para ustedes sería, por ejemplo, que cuando necesitan estudiar se graben y después escuchen, o le pidan a alguien al que les gusta la voz que tiene que grabe, ¿no?, cierta información y después lo escuchen. Esa es una forma de que se les quede. Si ustedes son visuales, la recomendación sería que escriban lo que tienen que estudiar, ¿no?, o hagan un pequeño resumen. Eso va a servir para que como, repasen la parte visual. Y si son kinestésicos, les va a funcionar un poco más que de repente como que traten de ir haciendo ejercicios respecto de lo que vieron. O sea, tratar de como que leerlo, analizarlo y tratar de ponerse ejercicios prácticos en la mente. Y con eso les va a resultar más fácil recordar alguna situación. ¿Sí? Esa es en cuanto a nivel estudiante, algunos de los usos que le podemos dar a los sistemas representativos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar con otra temática el día de hoy. Por acá. En este caso, la temática que vamos a ver el día de hoy es acerca de la argumentación. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la argumentación? Bueno, nos dice por aquí que la argumentación es el razonamiento por medio del cual se intenta probar
o refutar una tesis mediante un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Es decir, hacemos un análisis de una situación y nosotros vamos a tratar de confirmar o desmentir algún dicho por otra persona, ¿sí? En este caso, ese dicho lo vamos a tratar de desmentir mencionando nuestras razones o las pruebas que encontramos que soportan nuestras razones. ¿Por qué argumentamos? Bueno, la argumentación tiene tres intenciones principales, ya sea convencer, ya sea persuadir o ya sea refutar, ¿sí? En este caso, cuando intentamos convencer, ¿qué ocurre? Pues es cuando nuestro argumento está a favor o en contra de algo. Intentamos persuadir cuando el que argumenta quiere que la persona que escucha cambie su punto de vista, se mueva hacia una opinión o acción concreta, y refutar cuando se argumenta para expresar algún desacuerdo con alguien que haya dicho alguna situación antes. ¿Ok? Pues vamos a estar viendo los, bueno, cuáles son las partes que primero que caracterizan o le dan forma a un argumento. ¿Sí? Las partes que conforman un argumento son primero las premisas, que nos dice por aquí que una premisa no son más que afirmaciones que nosotros hacemos a través de las cuales vamos a dar las razones para defender nuestro punto de vista o vamos a dar nuestra opinión, ¿no? O no solamente nuestra opinión, sino que damos la razón y si es posible, pues les decía, la prueba o el elemento que tenemos como para demostrar que lo que decimos es correcto. Usualmente responde a la pregunta que ¿qué afirmamos? ¿Qué se afirma? ¿Qué es lo que nosotros afirmamos que ocurre? Y en la otra parte de un argumento es la conclusión. En este caso es la afirmación en favor de la cual estamos dando nuestras razones. En este caso, responde la pregunta que ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Algunos esquemas en los cuales se puede plantear un argumento es que decimos una primera premisa, una segunda premisa y damos nuestra conclusión al respecto. Y ahí tenemos nuestro argumento, o partimos de nuestra conclusión y después mencionamos nuestras premisas, ¿ok? Las afirmaciones que tenemos y que le dan forma a un argumento. Aquí está todo como muy estructurado, entonces vamos a ver pues ya en ejemplos como son estos, ¿ok? Tenemos distintos tipos de argumentos. El primero de ellos va a ser el argumento que se conoce como de tipo deductivo, ¿sí? Que obviamente viene de deducir cosas. Nos dice que este argumento es el que mediante ciertas premisas que son ciertas, nosotros intuimos que por tanto la conclusión lógica pues tiene que ser cierta también, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo como les decía, premisa 1, premisa 2, conclusión, y ahí ese es un argumento. Entonces aquí pone alguien y dice, pues la leche, premisa 1, contiene calcio. Premisa 2, el consumo del calcio es favorable por los huesos. Pues concluyo, por lo tanto, que el consumo de leche es buena para el desarrollo de los huesos, ¿sí? Tengo dos premisas que son positivas, o sea, tienen un elemento a favor de lo que yo quiero mencionar y hago una conclusión, pues planteando ya prácticamente, ¿no?, la conjunción de estos elementos para integrarlos. Ahí lo que yo estoy dando es mi argumentación final, ¿sí? ¿Alguien me podría dar algún otro ejemplo de cómo podría ser esto? Así, donde conjuntamos dos ideas para formar una argumentación. Eh, cuando, por ejemplo, cuando usted pregunta algo, ¿no? Y opinan diferentes compañeros, pero los dos tienen una idea sobre eso y las mezcla para dar un argumento objetivo, se podría decir.
Bueno, ya ahorita veremos más, o más adelante veremos el tema de que para que mi argumento sea objetivo, mi argumento tiene que estar respaldado en hechos científicos y comprobables, ¿sí? Por ejemplo, un hecho inexpugnable sería que hoy es 13 de septiembre, por ejemplo. En este caso, pues, pero alguien podría contraargumentar y decir, bueno, pero no es 13 de septiembre en todos lados. Probablemente a lo mejor en Australia ya esté siendo 14 de septiembre. No sé, se me ocurre. ¿Ok? Porque avanza el tiempo de forma diferente por allá, ¿no? Entonces, en este caso, ahí es donde justamente un argumento puede tener discrepancias en algún momento dado. Para generar un argumento, planteen el hecho de que ustedes ya tienen que tener como un pensamiento sobre alguna temática, la que ustedes quieran, ¿sí? Y ya a partir de ahí, lo que van a hacer es mencionar cuáles son los elementos que les llevan a justamente tener ese argumento. Vamos a poner no recuerdo si esta ya lo hice con ustedes, pero por ejemplo, ah, esta pregunta, ¿el tomate es una fruta o es una verdura? Una verdura, ¿no? Dice Alondra, es una verdura. ¿Alguien tiene una Fruta. opinión diferente? ¿Alguien diría que no? ¿Que es una fruta? Yo, ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué es una fruta? porque tiene semillas, ¿no? Ok. Dice que, y ya, solamente por tener semillas, o sea que todo lo que tenga semillas es fruta. Según yo escuché, sí. Ok, vale. ¿Qué dicen los demás? ¿Quiénes son Team Manuel y quiénes son Team Alondra? A ver, Alondra, ¿por qué es una verdura? Supongo que es una verdura porque siempre está relacionada con las demás. Está relacionada con las demás verduras. Así es. Ok. Entonces ahora sí, ¿qué dicen los demás? ¿Son Team Manuel o Team Alondra? Igual verdura. Con Alondra. ¿Génesis decías? Team Alondra. Ok. Manuel Y lo está. Manuel, Yeshua dice que Manuel. Ok. En este caso, tengo que decirles que Manuel está en lo correcto. El tomate es una fruta. Y no solo el tomate, los chiles son una fruta, los pepinos son una fruta, el aguacate, el aguacate es una fruta, ¿ok? Y la característica esencial de las frutas es que tienen semillas, ¿sí? En este caso, pero no solamente es el hecho de que tengan semillas, sino que se consideran frutas porque son el fruto de una planta, es decir, a un árbol o una planta les brotan estos elementos, mientras que las verduras van a ser pues prácticamente eventualmente una planta como tal, ¿sí? Prácticamente como la lechuga, que puede ser casi como una planta, o eh, luego termina pasando un tema raro, porque, por ejemplo, con el caso de la papa, que no es brota como una planta, la papa prácticamente será una raíz, ¿no? Entonces, es un tema ahí complicado con las verduras que comemos, pero bueno, en este caso, si tiene semillas, originalmente estaríamos hablando de una fruta, ¿sí? Y yo sé que, como mencionaban algunos de ustedes, nos genera un conflicto porque usualmente vamos a poner en un lado o en otro
con cuestiones como el sabor o cuestiones incluso en el supermercado en donde las encontramos, ¿no? Si las encontramos junto con vegetales o con frutas, pero ya eso ya es una cuestión más de tipo, insisto, como culinaria, ¿no? De la preparación que le damos a la comida y es la que nos hace como cambiar ahí esta percepción. Entonces, cada uno de sus compañeros partió de unas ciertas premisas. Manuel partía de la premisa de que tiene semillas, él ve que otras frutas tienen semillas, entonces pues lo cataloga dentro de frutos, y Alondra decía no, porque no sabe dulce, vamos a pensar, ¿no? Yo la veo que va acompañada de otras verduras, otros vegetales, por ejemplo en una ensalada, ¿no? Va lechuga, va tomate, va rábanos, y entonces debe ser una verdura. Entonces ahí es donde entra como ahí podría haber como todo un choque de opiniones, ¿no? Entonces, en algún momento dado, pues en argumentaciones alguien debería tener la razón. En este caso la razón, pues ya se puede buscar justo con lo que habíamos mencionado por acá, que es para que se obtenga la razón, se tiene que ver quién tiene las principales pruebas en apoyo a su conclusión, ¿sí? En este caso, si pusiéramos a Alondra y a Manuel a presentar las pruebas para argumentar si es fruta o no, bueno, ya les terminé dando como las principales opciones, pues Manuel terminaría ganando la discusión o terminaría ganando y planteando un argumento más sólido que el de Alondra, ¿sí? Así es como de alguna forma funciona esta cuestión de las premisas. En este caso, pues puedo decir, ok, el tomate tiene semillas, las frutas tienen semillas, por lo tanto, considero que el tomate es un fruto. Podría ser, o igual puedo continuar diciendo, ¿cómo se llaman? Los frutos brotan de plantas o de árboles. El tomate es algo que le brota a una planta, en este caso, por lo tanto, pues igual es una fruta, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos tener ahí como la formación de una argumentación de tipo deductivo, ¿sí? Okay. Entonces, así es como funciona más o menos en este caso este tipo de argumentación. Ahorita, digamos que pudimos llegar a una conclusión en la cual una de las partes pudo haber tenido razón o no. Es decir, llegamos a una conclusión donde alguien tuvo como un resultado favorable, digamos, en la discusión, pero no siempre termina siendo así, ¿ok? Ya sea porque probablemente eh, el punto que discutamos pues no pueda ser analizado tan objetivamente, no pueda ser, por ejemplo, entendido o llegado como a una conclusión absoluta, porque pues sea un tema que se siga debatiendo, que se siga analizando y demás, ¿sí? Como el ejemplo más cotidiano es, por ejemplo, cuando se habla acerca del tema del aborto, el tema de en qué momento el pasaría a ser la persona a dejar de ser como, o sea, en qué punto está ese elemento intermedio entre que ya nada más es un cúmulo de células y ya es como un individuo, o igual, ¿no? En qué momento ya es como que deja de ser un fetito para ya convertirse como en un ser humano completo, 100% formado, ¿sí? Esas son discusiones que usualmente nunca se llega como una conclusión absoluta porque pues, hay todo un sinnúmero de factores ahí involucrados, ¿no? Entonces, alguien podría argumentar y contraargumentar y seguramente se pueden enfrascar cada quien dando opiniones muy diversas y en ningún momento dado pues van a llegar a una conclusión en la que ambos queden de acuerdo.
aquí, por ejemplo, con la información que yo puse, y ya si lo quieren seguir investigando ustedes por su cuenta, pues se darán en cuenta que efectivamente que el tomate es una fruta, así nos genere un ruido mental y lo que gusten, pues eso es, y ya yo puedo seguir por la vida neciando que no lo es, que es una verdura, pero pues estaré en lo equivocado, o sea, no estaría cayendo en lo que los datos y la información pues tienen como tal, ¿sí? Pues así es como puede pasar en una argumentación. Vamos a ver por acá. Y ya finalmente, antes de que se me acabe aquí el tiempo, si tenían ahí la duda, ya sé que Wikipedia no es la fuente más seria e informal, pero bueno, aquí está el tomate y acá está, ¿no? Está el consumo de su fruto, ¿ok? Entonces, ese es el dato, por si lo querían ahí terminar de corroborar. Pues, bueno, cerramos este enlace y regresamos por acá para continuar con la sesión. Ahorita los veo en un momento más.